tú eres bastante cercano a mí, sabes en mi salud lo que yo he pasado. Amén. Yo fui rescatado de las garras de la muerte en más de 2 ocasiones, ¿eh? Con una operación a corazón abierto que fue una cosa espontánea porque yo en 65 años nunca había visitado un hospital. Imagínate tú que yo de 5 palabras decía 6 malas palabras. Así andábamos. Era horrible la mujer que yo era. Y ahora le doy tantas gracias a Dios por la paz, por el amor, por esa condición que Dios me da. Dios le bendiga, mi gente. Gracias por conectarse a nuestro canal Cambiando Vida. Hoy de un nuevo episodio de Cuando Me Llamó. Hoy vamos a estar hablando con unas personas muy especiales en la congregación de aquí de una casa en La Roca, Miami, Medley. Nuestros hermanos Felipe y Esther. Muy bien, estamos precisamente cumpliendo con este acometido. Realmente le hemos estado orando mucho al Señor porque nos guíe, nos dé la palabra adecuada para expresar nuestro testimonio y que ese testimonio llegue a aquellos hermanos que van a tener la oportunidad de verlo de manera edificante, de manera que sea una enseñanza y sobre todas las cosas que sea para glorificar y engrandecer el nombre de Dios, porque Él ha sido muy misericordioso con nosotros. Él realmente ha estado en nuestras vidas de una manera especial y ha existido un antes y un después de haberlo conocido. Eva Esther, ¿cómo estás? Bien, dándole gracias a Dios por esta oportunidad de poder dar nuestro testimonio, que sea edificante para las personas, los hermanos que nos van a oír, a lo mejor cristianos, no cristianos, pero agradeciéndole a Dios en este momento de poder glorificar su nombre a través de nuestro testimonio. Amén, amén. Dios les bendiga. Estos son unas hermanas especiales aquí en la congregación. Su hijo también es parte de la congregación. Él se encuentra por allá en Carolina del Norte, ¿verdad? Amén. También le sirve al Señor y su familia, todo hermoso. Hermano Felipe y nuestra hermana Esther, ¿a qué se dedican? Bueno, en este momento yo trabajo en una compañía americana, se dedica a producir piezas para barcos de todo tipo, es decir, barcos de todo calado y de todo tamaño, ¿no? Y es una compañía en la cual trabajo prácticamente desde que llegué a este país. Yo me dedico a trabajar como chechey, asistiendo a una señora que es cristiana, gracias a Dios, y me va bien. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos que, tú sabes, en lo secular le trabajamos normal, ¿verdad? Pero siempre lo hacemos como si lo estuviéramos haciendo para el Señor. Amén. 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 Pregunta que le quiero hacer en esta tarde, ¿verdad? Sabemos que hubo un punto en su vida que conocieron a Cristo, pero quisiéramos saber sobre qué ustedes hacían antes de conocer a Cristo. ¿Dónde vivían? ¿Qué hacían o sea, los diarios vivir? Si hubo otras religiones o otras cosas envueltas. ¿Cuál es su testimonio? ¿Qué cosas hacía antes de que conocieran a Cristo? Bueno, en Cuba yo provengo de una familia cristiana, sí que pudiera decirse que yo estoy en el evangelio desde la cuna, pero debido a mi entorno personal, en este caso, mis primeros estudios fue para graduarme de piloto de altura en la Academia Naval, es decir, que yo era oficial de la Marina y estuve mucho tiempo alejado de mi familia, es decir, viviendo una vida en la cual estaba muy alejado del Señor. Pero bueno, como bien dice la palabra, tenía quien oraba mucho por mí y eso. Y el Señor escuchó siempre esas oraciones, a pesar de que estuve por el mundo
como decimos nosotros los cubanos, descarriado, sin cabeza, haciendo cosas que no edificaban ni glorificaban al Señor, porque vivía una vida más bien mundana. El Señor siempre tuvo misericordia de mí, me guardó de peligros incalculables, incluso de muchos que ni siquiera conozco. Pero al pasar del tiempo, y para ser un poco más breve, ya cuando dejé la Marina, con el pasar del tiempo, valga la redundancia, conocí en mi vida secular, trabajando ya en lo que es las tiendas en divisa en Cuba, conocí a la que es actualmente mi esposa, a Eva Esther, que incluso fue alumna mía cuando yo impartía clases de merchandising y técnica de venta al detalle, porque pasé muchos cursos y eso antes de trabajar en el giro de las tiendas. Como era en divisa, tenía que prepararme y llegué a ser el profesor de ella sin saber que en un futuro iba a ser mi esposa para lo que es su preparación como cajera dependiente. Mi esposa va a dar su propio testimonio en ese sentido, pero bueno, yo quiero anticiparme a decir que ella sí practicaba una religión que nada que ver con el cristianismo. Ella pudiera decirse que era sacerdotisa en el mundo de lo que se conoce como la santería. La santería, sí. Sí, pero bueno, yo emplear otra palabra que es más conocida, como mucha gente la conoce, la religión yoruba. Ajá. Y a pesar de que yo venía de un mundo que nada tenía que ver con eso, yo me fui involucrando en ese mundo debido a mi poca permanencia y mi poca, pudiera decir, cobertura desde el punto de vista de donde yo procedía. Y entonces estuve transitando por ese mundo y realmente fue algo que me afectó bastante. Y digo que me afectó bastante porque si ya yo venía haciendo cosas que no debía hacer, cosas que no eran propias de cristiano, había dejado de ser cristiano, ya cuando entré en ese mundo fue aún peor. Y no pretendo con ello, como decimos nosotros, echarle la culpa a Eva, porque realmente no fue que ella me introdujo en ese mundo, yo sencillamente me dejé llevar, tal vez por el amor que le tenía, tal vez porque en ese momento me sentí identificado con ella, pero realmente me descarrié totalmente y tuve que recibir una sacudida de Dios para retomar el camino. Hermano, lo que pasa es que es la realidad y lo vemos durante la palabra, ¿verdad? Cuando nosotros nos enamoramos, muchas veces, ¿verdad? Pesa, lo jala todo lo que lo conlleva con la mujer, ¿verdad? Lo vemos durante la palabra, pasó con Salomón, con Sansón, con todo el mundo. Nosotros nos dejamos llevar de eso y pues por amor muchas veces, como usted dijo, a lo mejor no, la verdad que es culpa de nosotros mismos, ¿verdad? Que no estamos firmes en las cosas del Señor. Amén. Y nos dejamos llevar. Y pues suceden las cosas que suceden. Entonces, en ese tiempo que conoció a la hermana Estel, ¿cómo sucedió eso? Yo sé que dijiste que eran alumnos y eso, pero si quieren Profesor entrar... y alumno, sí. Ajá. Bueno, no sé si mi esposa quiere ahondar en eso. Como bien decía mi esposo, yo me dedicaba a ser sacerdotisa de una religión satánica, yoruba, donde me llegué a ser el supuesto santo que decían ellos. Allí me coronaron, allí me hicieron varias ceremonias y yo, conociendo a mi esposo ya en la tienda donde trabajábamos, que él era comercial, yo era cajera, allí yo lo introduje a él en esta religión, que no tenía nada que ver con la religión de su familia.
no tenía nada que ver. En mi mismo testimonio, una vez fuimos a Oriente, donde vive su familia, Antillo Guín, y yo me recuerdo que yo llevé a mi Eleguá a pasear allá a casa de esos cristianos. Él tiene una hermana que tiene unas revelaciones y una intimidad con Dios increíble. Y Dios le mostró que había algo que no era de su casa. Miren, mis hermanos, yo me iba a quedar una semana y llegué hoy y al otro día me fui. No lo entendía. Esas personas me trataron con mucho amor, con mucho cariño. Me hablaron de la palabra, pero yo no entendía. Y así, seguidamente, había una pastora que era la pastora de una iglesia cerca donde nosotros vivíamos, que Dios le había mostrado que yo iba a ser salva. Pero ella no se atrevía a hablarme ni a decirme nada, y mandó una hermana, que me recuerdo que esa hermana por poco la tiro del 5º piso, porque yo estaba tan rebelde que yo no quería saber de nada. A raíz de eso, mi hijo, el que tenemos en común, Luis Felipe, se me enferma a los 6 meses, y yo, en vez de correr para Dios, corrí para lo que yo tenía. Y empecé a darle cosas al niño, leguá, loco, a tratar al niño en esa cosa que no tenía nada que ver con él. Mi hijo grande, porque tengo un hijo mayor que es del otro matrimonio, me decía: mamá, yo no puedo ponerme un collar de esto, yo no puedo hacer nada porque me parece que esto me da mala suerte. Bueno, al final yo lo boté todo cuando yo me convertí. Un día llegó a mi casa la hermana de Felipe y la sobrina, y ya mi matrimonio tenía problemas, porque Satanás vino a destruir, a hurtar, a robar. Mi matrimonio tenía problemas y ya yo no sabía qué hacer. Me volví como que loca. Y un día en la mañana, un domingo, cogí a mi hijo, caminé desde donde yo vivía, la Portada, hasta Cuatro Caminos, que son como 2 kilómetros 3, con mi hijo encima, y fui para una iglesia, la iglesia de Tomás School, un pastor, y Ruby, su esposa, que había en Cuatro Caminos, porque yo no conocía otras iglesias. Ya ahijados míos, una ahijada mía se había convertido y estaba orando por mí. De la religión yoruba. Y así llegué a esa casa. Cuando llegué, aquello fue algo que yo sentí, aquellos cánticos. La primera canción que oí fue en la cruz, yo vi la luz. Y la mamá del pastor, que era profeta, me llamó para adelante. Yo no soltaba a mi hijo. Y cuando me impuso las manos, que fui a orar, me caí. Ya después no supe más de mí, hasta que desperté. Era el Espíritu Santo tratando conmigo. Y allí, hermano, conocí la verdad, y la verdad me hizo libre. Fue algo que inexplicable. Empecé yo a caminar en los caminos de Dios, pero de ahí yo me voy para la iglesia, una iglesia madre de Hermanos en Cristo, que pastoreaba los apóstoles Daniel y Sara Cabrera. Daniel, ellos me aceptaron con mi niño, fue algo hermoso, pero ya mi matrimonio estaba destruido. Ya mi esposo se había ido de la casa, seguía en sus andancias, pero yo no dejé ni un día de orar, de vigilar, de hacer ayuno. Me llevaba a mi niño para todas las actividades. Todo fue así. Estuve 12 años
y 9 meses esperando el regreso de mi esposo. Yo le decía a mi pastor, me voy a divorciar, y mi pastor decía, los cristianos no se divorcian, los cristianos no se divorcian. Entonces, un día, bueno, oraban por mí, porque donde yo trabajaba en la Escuela Internacional de Deportes allá en Cuba, conocí a hermanitos cristianos que estuvieron hospedados en mi casa, de República Dominicana, de Colombia, de Bolivia, y todo el mundo oraba, todo el mundo oraba. En los países que conocía, los pastores, ya esos pastores vinieron para acá y yo me fui para otra iglesia porque ya ellos no estaban pastoreando. Y un día, estando nosotros alabando y adorando al Señor, llegó mi esposo. Llegó arrepentido, llegó pidiendo perdón y los hermanos eran una contentura y una alegría. Los mismos pastores que nos habían recibido, que estaban ya aquí, fueron los que nos casaron por la iglesia. Pero Dios nos dio una profecía que nosotros seríamos canal de bendición. Iríamos a las naciones, daríamos el testimonio y seríamos canal de bendición para los hermanos. Nunca quisimos venir para acá, para Cuba. Para Estados Unidos. Para Estados Unidos, perdón. No estaba en nuestros planes, pero sí estaba en los planes de Dios. Y así fue. En el 2013 vine a este país por primera vez, por carta de invitación de Daniel y Sarita, los apóstoles. Y ahí di mi testimonio y prediqué para honrar y glorificar a Dios. Todo ha sido para la gloria de Dios. Amén. Llevo 25 años en el Evangelio y le doy gracias a Dios. Mi esposo vino arrepentido, pero vino arrepentido de verdad. Y yo estuve 12 años y 9 meses, como les dije, criando a mi hijito sola. Sola no, con la ayuda de Dios. Amén. Amén. Dios me suplió y nunca me faltó nada. Amén, hermano Felipe. Quería preguntarle cuando, porque la hermana Estela aceptó al Señor ella sola, ¿verdad? Sí. ¿Qué se te vino en la cabeza? ¿Qué fue lo que usted pensó que le hizo a usted irse cuando ella aceptó al Señor? Bueno, rectifico, hermano. Yo no me fui cuando ella aceptó al Señor. Ajá. Yo me fui antes. Antes. Sí. Ya. Y mi Sí, mucho esposa, antes. posterior a esa ruptura de nosotros, ella buscó y encontró refugio en Dios. Amén. Y fue cuando ella aceptó al Señor, ella desechó todo lo que tenía, todo eso se recogió, se botó. Hermano, yo dedicaba alrededor de media hora todos los días antes de irme al trabajo cuando vivía con mi esposa, saludando todo lo que tenía mi esposa. Así que ya tú te puedes imaginar la cantidad de santo y de tareco que tenía ella en la casa. Y reitero, yo no la culpo a ella. Yo he sido un hombre que nací en el Evangelio y me fui del Evangelio en aquel entonces por mi propia, por mi propia decisión. Uh-huh. Me fui alejando, tenía una vida muy holgada, una vida que no pretendo exaltar eso. Yo vine aquí a exaltar al Señor, al que me rescató de la tiniebla. Pero yo tenía una vida muy holgada. Poca gente en Cuba ha tenido en las condiciones de vida que tuve yo, de tener carros, buenas casas, buenos trabajos, en tiempo que casi nadie lo tenía. Y eso fue lo que me fue llevando a priorizar las cosas materiales y no las cosas espirituales de donde yo había surgido, donde yo había nacido. Amén. Eso en cierta medida me llevó a perder mi matrimonio, porque yo quiero aprovechar esta oportunidad para dar este testimonio que
pudiera servirle a algunos hermanos que han transitado por cosas semejantes a mí o por otros que están a punto de hacerlo, para que vean que eso al final no ha sido de gran satisfacción para mí, todo lo contrario. Yo perdí mucho. Yo perdí mucho porque perdí a mi esposa, una fiel esposa, una persona que me ha demostrado ser fiel en toda la extensión de la palabra, una persona que ha sido mi amiga, mi compañera, mi confidente, todo en mi vida, y perdí esos 12 años de tarambana por el mundo, disfrutando de las cosas materiales que poseía, que lo que hizo fue llevarme a la perdición. Dios ha tenido misericordia infinita de mí. Yo pudiera haber estado preso, haber perdido la vida, porque no quiero ahondar en esos temas, porque ya pasó y además no quiero ni siquiera que eso se vea como algo que a mí me da beneplácito. Eso fue lo que me llevó a mí a la ruina, y debido a eso, cuando mi esposa me dio la lección de que pudo ser capaz de dejar todo lo que ella tenía, que era diabólico, que no tenía ninguna identificación con lo que yo recibí desde mi cuna, yo comprendí que yo debía dejar lo que estaba haciendo, recuperar mi matrimonio y venir realmente arrepentido. Porque cuando uno se arrepiente del corazón, Dios te perdona, pero hace también que mi esposa me perdone. Amén. Porque yo, entre las cosas que me retenían a mí para no regresar a mi hogar, es que yo decía que ella no me iba a perdonar. Y muchas de la gente que estaban a mi alrededor me decían, nunca segundas partes fueron buenas, no, y ella si te perdona es porque ella te la va a tener guardada y tú vas a ver que cuando te coja, cuando menos te lo esperes. Así es, mi hermano. Y sin embargo, el hecho de que ella aceptó al Señor, el hecho de que ella se convirtió, hoy por hoy mi esposa es una guerrera en lo espiritual excepcional, porque Dios la usa en sobremanera. Ella, para no haber nacido decir en el Evangelio, ella me supera a mí con creces. Pero yo le doy gracias a Dios que la usó a ella para que yo retomara el camino y lo Amén. retomara de manera tal de que yo viera en esta segunda oportunidad algo que me llevara a agradecer públicamente en cada minuto de mi vida a mi Dios, que fue misericordioso conmigo, que me guardó y que has tenido hasta el sol de hoy misericordia. Porque mi hermano, tú eres bastante cercano a mí, sabes en mi salud lo que yo he pasado. Amén. Yo fui rescatado de las garras de la muerte en más de 2 ocasiones, con una operación a corazón abierto que fue una cosa espontánea, porque yo en 65 años nunca había visitado un hospital, visitado en el sentido de estar ingresado. Y me dio un infarto, el Señor me libró de eso, me sanó, y poco tiempo después tuve cáncer de próstata, el Señor me sanó, y di testimonio de la grandeza de mi Dios con las cosas que yo he hecho, era para que el Señor no tuviera misericordia. Y aún así Dios ha sido misericordioso. Demasiado bueno. Dios perdona. Amén. Y las oraciones, nosotros pensamos que no llegan al trono de la gracia, pero hubo muchas personas orando por mí. Y por muchos mí hermanos orando por mí y orando por él. Y por mí también. Y cuando la boda de nosotros por la iglesia, ay Dios mío, no cabían las personas. Todo el mundo asombrado, contento y gozándose porque fueron 12 años y 9 meses. Y la gente me decía, pero niña, mira, aquí hay hermanos que se fijan en ti. Yo tengo una profecía. El Señor me dijo que iba a restaurar mi matrimonio. Porque nos casamos por segunda vez, ¿no? Y yo tengo una profecía. El Señor me dijo que iba a restaurar mi matrimonio. Y si el Señor me dijo que iba a restaurar mi matrimonio, yo le creo al Señor. Si me quedo sola, entonces la profecía no era verdad. Pero como yo tuve fe, yo le creí al Señor. Mira, y no solamente hubo fiesta en la iglesia, en el cielo hubo más. Amén. 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 El Señor se gozó con esa victoria.
porque Amén. realmente parecía algo imposible de que se lograra. Había muchos obstáculos, muchos escollos. Yo tuve que sufrir buenos batacazos. El dios Mamón fue el primero que tuve que perder yo para que yo me diera cuenta que nada más que había un solo Dios. Yo no sé quién es el dios Mamón, Claro. ¿entiendes? Yo tuve que perderlo para darme cuenta que nada más que había un solo Dios y que todo lo que yo poseía, todo lo que yo había logrado, se lo debía a Él. Por eso tenía que glorificar, engrandecer su nombre y arrepentirme por arrepentirme de corazón. Yo tenía que arrepentirme doblemente porque ella por lo menos no conocía al Señor. Pero yo sí lo conocía, mi hermano. Yo sí lo conocía. No es lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces, creo que eso para mí ha sido una lección que agradezco a Dios porque Dios cuando en su voluntad permisible te ocurren cosas es porque Él tiene propósito. Y más yo que me siento que soy hijo de Dios porque si Él ha hecho esas cosas conmigo, Él ha probado que yo soy su hijo. ¿Entiendes? Es que, mira, le voy a decir algo. Nosotros, y esto lo hemos hablado con mi padre, ¿verdad? Nosotros por creación somos hijos, ¿verdad? Somos hijos de Dios por creación. Pero un ejemplo que yo siempre doy cuando no es lo mismo ser hijo por creación porque tú puedes dar a luz a un hijo, pero si tú no tienes relación con tu hijo, no hay herencia, no hay nada. Amén. Simplemente pediste a luz a un hijo o engendraste a un niño y ya. Pero y es exactamente lo que pasa con nosotros. Dios nos creó, pero si nosotros no tenemos esa relación con el Señor, ¿cómo lo vamos a llamar Padre? Amén. ¿Cómo Él nos va a llamar hijo a nosotros? Ya cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros ya somos hijos legítimos de Él. Amén. Ya no vamos siendo hijos de Él con herencia. Amén. Coheredero del reino, dice la palabra del Señor. A mí me ha impactado porque no, ¿cómo te digo? A veces pensamos que lo que estamos haciendo está bien y seguimos, y el Señor a veces nos llama. Así es. Y nosotros ahí, no, porque este es lo que es. No, y cuando creemos que nos va bien la No, cosa, y- creemos que todo está bien. ¿Tú Y entiendes? cuando Ajá. nos creemos, yo era una de las personas Nos que cegamos. era muy rebelde y que era muy luchona. Yo lo mismo cogí un machete en la mano, que me fajaba con cualquiera, que, que si tenía que coger una pistola y ponérsela a cualquiera en la cabeza, la ponía. Yo era una persona así, muy agresiva. Y desde el momento en que conocí a Dios, ay, mi Dios, yo le tengo miedo al machete. Yo conocí a una persona y el Señor ha hecho con mi esposa otra. Mira, mi hermano, hablabas de que teníamos hijos, ¿no? Y mencionaste a un siervo que es Luis Felipe, mi hijo, el Amén. hijo en común de nosotros. Y yo aprovecho para decir que yo vivo muy orgulloso de mi hijo Luis Felipe, porque él le ha tocado vivir una etapa de mi vida en la cual yo siempre le hago hincapié que de esa etapa que él le tocó vivir, que no es la más buena, no es la más ejemplar, que tome de esa etapa lo positivo. Mi hijo ha despuntado con ser buen padre, buen esposo, además de ser un buen hijo para nosotros. Y yo agradezco mucho al Señor que Él no tomó lo malo de mí. Lo agradezco. Y por eso lo traigo a colación aquí en este testimonio porque creo que es digno hablar de eso también. Porque yo le doy muchas gracias a Dios porque mi hijo ha tomado de esta mala experiencia que ha visto en sus padres, en especial en mí, lo bueno, lo positivo. Porque él es un hijo maravilloso. Y honra a Dios. Él honra a Dios todos los días de su vida. Él despunta, digo despunta porque ahora tiene su primogénito que apenas tiene un mes y unos días, pero él despunta con que va a ser buen padre. Es muy buen esposo, él ama mucho a su esposa y la respeta, hace mucho por ella. Y eso a mí me satisface porque aunque yo nunca tuve un gesto ni de violencia ni de maltrato con mi esposa, incluso en los momentos que yo me fui de la casa,
no por ello fui un buen ejemplo. ¿Me entiendes? Y yo quiero, y así se lo pedía cuando él todavía estaba jovencito, cuando estaba pequeño, que yo regresé a la casa, que él tomara lo bueno que yo he hecho y nunca lo malo que yo haya hecho. Claro. Y así él lo ha llevado a la práctica. Le doy gracias a Dios porque en todo lo que acontece en nuestra vida siempre hay propósito de Dios. Y yo transité por todas esas etapas, pero porque Dios quería que yo regresara a Él, pero regresara a Él cambiado, realmente mejor que lo que era antes, cuando todavía estaba en su camino, cuando todavía no me había ido, no había perdido la cabeza como perdí. Y por eso. Yo tenía ahijados cuando estaba de sacerdotisa del enemigo, que ya todos están en los caminos de Dios. Amén. A la gloria de Dios. Amén. A la gloria de Dios. Todos están en los caminos. Es que eso es lo que Dios hace. A veces nosotros pensamos que de una manera, pero los pensamientos de Dios no caben en nuestra cabeza. Amén. Y eso es como un efecto dominó. Así Que empieza por una parte de la familia y de ahí sigue, y de ahí sigue. Y lo que tenemos que seguir orando para que el Señor siga rescatando a nuestra familia. Amén. Porque, como te digo, cuando nosotros nos venimos a los caminos de Cristo, somos nuevas criaturas. Y usted dijo algo bien importante ahorita, y fue que yo conocí a una mujer, pero cuando aceptó a Cristo es otra. Por completo. Otra distinta por completo. Y eso es lo que Dios hace. Por eso te decía, yo fui el que perdí y ahora salí ganando. Saliste ganando. ¿Me entiendes? Yo fui el que perdí porque perdí a una buena mujer, porque independientemente de lo que ella hacía y era en aquellos tiempos, ella por eso no dejó de ser una buena esposa, una madre amantísima. Mira, yo tengo dos amigos en Cuba que hasta incluso una bautizó a Luis Felipe en una iglesia católica. Wow. Y ella se convirtió conmigo. Se convirtió conmigo. Se llama Edemi, es una hija de Dios. Y otro que me ayudaba a montar los altares y esas cosas, que se llama Rogelio de Jesús Caballero, Rolly, se convirtió. Tras de él se convirtió su esposa, se convirtió su hijo, su hermano. Que eso es lo que hace Dios. O sea que Dios ha ido tocando personas. Y te ha ido usando. Y ha ido usando. No, y lo que todavía va a hacer. Amén. Y todavía lo que resta por hacer. Porque ahora no solamente son ustedes, sino es su hijo, su nieto, generación tras generación. O sea, la palabra de Dios dice que todavía no se ha cortado la mano de Dios. Amén. Amén. Para alcanzar a aquellos que necesitan de la palabra en estos tiempos que son tan difíciles, tan difícil para escuchar la palabra del Señor, que la gente se van a otros medios, a otras cosas, para otros entretenimientos, para buscarle solución, como usted hizo, que en vez de irse a donde el Señor, te fue a buscarte otras soluciones. Sí. Que hizo fue empeorar la situación. Y gracias al Señor. Pero gracias al Señor que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. No tengo cómo darle gracias a Dios que me sacó del lodo, que me sacó de todo aquello. Imagínate tú que yo de 5 palabras decía 6 malas palabras. Así andábamos. Era horrible la mujer que yo era. Y ahora le doy tantas gracias a Dios por la paz, por el amor, por esa condición que Dios me da, de saber que tengo un Dios de poder, que nada más que tú arrodillarte y pedir perdón y perdonar. Y mira, mi hermano, yo antes de conocer al Señor, yo no conocía la palabra perdón.
A mí me podían enterrar y echarme 7 metros de tierra arriba de mí, que yo no perdonaba. Y desde que yo conocí al Señor, yo fui libre, Amén. porque yo pude perdonar y pude perdonarme y puedo perdonar. Es maravilloso. Como el Dios de nosotros no hay otro Dios. Amén. Gloria a Dios. No, que Gloria a no Dios. existe. No existe. Es que no existe. Mira, este testimonio me ha impactado un poquito porque a mí me gusta todo esto de lo de testimonio, porque es que lo que hace Dios es grande. Así es. Y cuando a veces pensamos que Dios ha hecho lo imposible, sigue haciendo más. Amén. Lo vemos a diario. Amén. Lo vemos a diario, sí es. No, y lo que va a hacer con ustedes. Porque esto es hasta que nos encontremos al Señor en el cielo. Amén. Amén. Dice la palabra, la mía es mucha y pocos los obreros. Hay trabajo que hacer y en lo que Dios nos capacita, nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Así es. Eso es muy importante lo que usted dice. Mira, yo hablaba con una hermana en Honduras, ¿verdad? Y yo le decía, hermana, ¿usted se imaginaba que usted iba a estar aquí? Y esa hermana, en uno de los viajes fue que aceptó al Señor. Y en este viaje anterior de misionero, yo vi al esposo, que tampoco quería ver nada, quería tener nada, y yo vi al esposo hablándole a personas en un servicio. Y eso a mí me llenó tanto de gozo porque uno dice, wow. O sea, una vez piensa, Dios no tiene break aquí. Así. O esa persona no tiene break, no tiene perdón. Mira, el perdón. Pues, sin embargo, Dios es el que perdona. Y Dios es el que nos da la fuerza para perdonar, porque el perdonar no es fácil. El que me diga a mí que el perdón es fácil, No es fácil. el perdonar no es fácil. Solamente con Cristo. Solamente. Porque y perdonar y olvidar. Eso. Es lo más difícil todavía. Ese es otro. Perdonar y olvidar. No, hermano, que el Señor siga bendiciendo sus vidas. De verdad que me quedé impactado, ¿verdad? Porque gracias al Señor, pues yo no estuve en ese mundo. Sí me fui a cosas satánicas en mi testimonio, que lo contaré después. Pero no así tan profundo como ustedes lo experimentaron. Y es que Dios permite a veces que pasen las cosas, porque es la única manera que nosotros nos vamos a virar hacia Él. Así mismo. No, y Dios permite las cosas hasta donde Él quiere. Ajá. Porque ahora trae esto que acabas de decir, trae a mi mente que nosotros no hicimos lo mismo con nuestro hijo, porque el Señor puso su mano y yo me guié, fíjate, por los caminos misteriosos que anda el Señor. Como yo suelo ser una persona tan machista, y no lo digo con orgullo, es que esa fue mi formación. Claro, claro. El que le iba a hacer santo a mi hijo era un homosexual. Y ese rechazo que me causó ver que mi hijo iba a ser... Con 6 meses que tenía el niño. Que no tenía forma de él decidir porque tenía 6 meses. Ajá. Ese rechazo que yo le hacía, que cómo es que mi hijo, los que conocen un poco de esa religión, saben que cómo era posible que mi hijo podía ser, pudiera él darle changó, que el Señor reprenda, cuando él era un homosexual. Y entonces ese análisis que yo hice fue el que me hizo llevar a mi esposa a que yo no estaba de acuerdo con eso y no lo iba a permitir. Pero era porque el Señor estaba ya tratando conmigo. Exacto, sí. Y estaba evitando que nosotros lleváramos a nuestro hijo a ese modo de vida, porque tenía propósito con él. Y hoy por hoy, mi hijo, para la gloria de Dios, es un siervo de Dios. Amén, amén. Lo hemos visto aquí cuando viene de allá. Él está en el ejército. Está en los Marines, ¿verdad? En los Marines. En los Marines. Su esposa también le sirve al Señor. Amén. Y su hijo también va a servir al Señor. Eso, mira, esas cadenas quedaron rotas cuando ustedes aceptaron a Cristo. Olvídate de eso. Amén. Eso quedó roto y yo tengo fe de que un día van a ver a su hijo predicando, hablando la palabra y a donde el Señor lo use. A donde el Señor lo use y a su nieto.
Y a los que vienen por ahí de generación en generación, porque así trabaja el Señor de generación en generación. Desde que está en los Marines se ha afianzado aún más en la fe en Dios. Así es. Amén. Él todos los días nos envía una palabra respaldada por la Santa Escritura para edificarnos, para fortalecernos. Y nosotros le damos las gracias a Dios por todos esos detalles. Yo me atrevo a imaginar que a ustedes ver a su hijo que no tomó el rumbo Equivocado. que ustedes tomaron, huyendo las posibilidades Tenía 6 de meses. tener esas ataduras, que cuando el Señor, y esto es importante, mi hermano, cuando el Señor los llamó, porque fue Él que los llamó. Amén. Sí, amén. Él usó las situaciones para que ustedes llegaran a Él. Amén. Y ver a su hijo que yo te digo a ti la verdad, es tremendo hombre. Así es. Cuando él viene aquí, él habla bien. Y así es. Busca siempre primero al pastor, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Le damos gracias a Dios por todo. Sí. Amén. Y le digo que ¿cómo se sienten en su corazón ver que Dios ha hecho eso? Porque eso es Dios solamente lo que lo hace. Amén. ¿Qué sienten ustedes en ese corazón? Muy agradecida de Dios. Orgullosa de que Dios lo respalde, lo guarde y lo guíe. Amén. Pero dice la palabra de Dios, instruye al niño en sus caminos y aun cuando sea viejo, no apartará de él. Y verdaderamente yo pude instruirle en esos 12 meses y 12 años y 9 meses. Pude instruirlo. Amén. Yo no le ponía a mi hijo muñequito de la calle. Yo buscaba todas las historias de la Biblia en muñequitos y se la ponía. Y él se las sabe todas. Él sabe todo. En la escuela, chiquito, cuando empezó preescolar, la maestra me llamó y me dijo, yo creo que tú inscribiste mal a tu hijo, porque tu hijo dice que se llama David Felipe. Yo, no, mi hijo se llama Luis Felipe, porque él quería llamarse David, como David. Como el rey David. Como el rey David. Y hasta incluso le puso a su hijo Mateo. Mateo. Regalo de Dios. Regalo de Dios. Ve que es una cosa que nos enorgullece. Sabe que como padre que esté instruido. Amén, gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Aquí tuvimos a nuestra hermana Esther y a nuestro hermano Felipe con su testimonio, ¿verdad? Testimonio cortito, porque la realidad es que es más abundante, Sí, pero solo ser breve. Amén, pero solamente ellos saben lo que pasaron en su totalidad y Dios. Y yo sé que el Señor usa esas herramientas para que entonces ustedes se edifiquen, ¿verdad? Y si quieren saber un poquito más, pues se comunican con ellos y hablen con ellos, que ellos Amén. tienen una palabra Amén. del Señor para su vida. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. ¿Algunas palabritas que quiere decirle a la gente que nos están escuchando? Bueno, quiero agradecerte a ti porque has sido el canal que el Señor ha usado para darnos esta oportunidad. Amén. Y quiero reiterar que el propósito de este tiempo que hemos dedicado a este podcast es llevar una palabra de aliento, una palabra edificante a aquellos hermanos que tengan la oportunidad de ver, una palabra que sirva de enseñanza y que en ello, en todo lo que hemos expresado, vean que nuestro principal propósito es engrandecer el nombre de Dios, agradecer por todo lo que ha hecho, hace y hará por nosotros y darle toda la gloria y la honra al único que es digno, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas bendiciones para los hermanos. También bendigo a mis hijos, porque aún es mayor, aunque no se congrega, nada más que le pide a Dios y está pendiente de Dios y todo lo que me habla es de Dios. Amén. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad, Gilbert. Amén, gloria a Dios. Gracias. Amén.
La gloria es de Dios. Dios es el que nos da estas oportunidades, ¿verdad? Porque hasta yo tampoco me imaginaba que iba a estar aquí. Pero el Señor pone el hacer como el querer en nuestros corazones. Amén. Así es. Y este canal va a ser para eso. Este canal para dar testimonio, para predicar la palabra. No como todas las boberías que se están dando hoy en día para entretener y desviarnos, ¿verdad? Amén. Sino que hay palabras del Señor y hay testimonios de que dice que el evangelio se predica a través de testimonio. Amén. Y lo que ha hecho Jesús en su vida. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y hasta la próxima, mi hermano. Que el Señor les bendiga. Amén.